Vamos a hacer un corte, nos vamos directamente con nuestro segundo invitado. Vamos a saludar directamente con nuestro segundo invitado. Ya está vía telemática el economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Con él vamos a hablar sobre el nuevo crédito del Banco Mundial para el Ecuador. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo en este espacio. ¿Usted me escucha? Primero le consulto. Sí, le escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Correcto, estamos bien allí. Voy a darle paso a Gustavo Jiménez para que empiece este diálogo. Muy Muy amable, bien, gracias. gracias Jaime, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a los especialistas. Bueno, hay varias antes. Una de ellas es que muy orgulloso el ministro Pozo ha manifestado pues que el buen manejo de las políticas económicas del actual gobierno han permitido que las multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, apueste a dar nuevo dinero para que se invierta en diferentes situaciones, ¿no? ¿Es tan cierto esto de que se han generado buenas políticas económicas y que por eso tenemos de la mano a las multilaterales? Buenos días. Indudablemente que las políticas financieras, monetarias, últimamente se han dado de manera estratégica. Nosotros creemos de que no solamente Mauricio Pozo, sino Richard Martínez ya dejó el camino abierto. Tenemos que ser totalmente justos, ya que este es el tercer préstamo que hace el Banco Mundial de 500 millones. El primero lo hizo en junio del 2019, el segundo lo hizo en mayo del presente año y este último es en el 24 de noviembre. Creemos nosotros de que es importante anotar de que es un crédito a 11 años plazo con 4 años de gracia. Para quienes me están escuchando y mirando, los años de gracia es importantísimo. ¿Qué significa? Que durante estos próximos 4 años el Ecuador no va a pagar sino intereses al Banco Mundial de los 1.500 millones que están desembolsándose. Ahora, es importante notar de que por la parte fiscal cayó totalmente porque no existen ingresos fiscales por la caída de la economía a causa de la pandemia. Debemos ser claros y totalmente honestos al hablar de que no es mala la política pública en la parte financiera, sino más bien ha sido prudente y muy bien orientada. Claro, las políticas las da el presidente de la República a través de su ministro de Finanzas, quien le dice qué es bueno y qué es malo. Totalmente de acuerdo en que las políticas que este rato están dándose y venían dándose últimamente son buenas. Si bien son 3 operaciones y las 3 operaciones de esta última, Mauricio lo ha concretado y lo ha concretado ya en forma definitiva a 11 años plazos con 2.5% de interés y con 4 años de gracia. No es menos cierto que tenemos nosotros que ¿para qué se va a destinar este dinero? Este dinero tiene 4 objetivos. El primero es brindar asistencia, clarísimo dice el Banco Mundial, brindar asistencia a las familias ecuatorianas afectadas por el COVID. Eso es importante anotar porque la política es decir, ¿cómo van a ayudar estos créditos a las familias? ¿Será a través del bono? ¿Será a través de desembolsos parciales a los más necesitados? Que sí ha venido haciendo el gobierno. ¿Cómo se está orientando esta política? Nosotros creemos que es importante anotar de que este gobierno ha llegado precisamente a quienes estaban como los más necesitados, los que estaban muy vulnerables y obviamente pues el Banco Mundial no es que desembolsa así por así. La señora Marian Tai nos ha manifestado telefónicamente a un requerimiento del Colegio de Economistas de que realmente ellos han visto con su gente que tiene aquí en el Ecuador que sí está este gobierno llegando a los más necesitados, a los más vulnerables. Economista, pero si bien es cierto, este dinero va a servir para la protección social,
que todavía no tenemos claro cómo va a ser manejado, pero lo que sí no entendemos los ecuatorianos es a qué se refieren con apoyar la reactivación económica en los sectores que están golpeados, como por ejemplo las microempresas o los emprendimientos, cuando se anunció con bombos y platillos que ese dinero o el dinero anterior se iba a utilizar para dar créditos, y luego sale el actual ministro, no el ministro Martínez, sino el ministro Pozo, a decir, a justificar que efectivamente no se alcanzó a dar ese dinero que se recibió en primera parte para reactivar el sector económico porque habían otras prioridades. Entonces, ¿cómo creer ahora que eso va a ocurrir? Mire, una de las condiciones de este crédito, por eso creemos que es bueno, es que es de libre disponibilidad. Entonces, la política está ya en manos del ministro porque el presidente de la República a él le ha responsabilizado. Al ser de libre disponibilidad puede emplearlo en gasto corriente o en inversión. La inversión es lo que usted acaba de manifestar, ver la posibilidad de que se llegue al pequeño empresario, a la pequeña empresa, que no se necesita mucho. Si destina 200 millones, Mauricio, a través de la Corporación Financiera Nacional o a través de Ban Ecuador, te garantizo de que sí va a llegarse a las empresas más pequeñas, porque no son créditos inmensamente altos, sino más bien yo diría, son créditos para salvar a la pequeña empresa, a la pequeña industria. Es importante anotar que una pequeña empresa con 30, 40, 50 y hasta $100,000 puede salir adelante, porque la pandemia le golpeó a través de sus bajas ventas, de sus requerimientos de los trabajadores, porque es controversial, ¿no? Por un lado estamos apoyando, se está pidiendo el apoyo, y por otro lado el Ministerio de Trabajo está exigiendo cosas que son totalmente difíciles de cumplir para un pequeño empresario, para una pequeña industria. De todas maneras, creemos que un porcentaje de las declaraciones de Mauricio, porque no hemos hablado con él, y además el Banco Mundial le da un seguimiento, y uno de los condicionamientos, que es la segunda que usted se adelantó, dice fortalecer acciones que permitan eliminar las barreras para el desarrollo del sector privado. O sea, está determinándose qué va a hacer en el sector privado. Y lo que le acabo de indicar, con 200 millones para los ecuatorianos que tienen pequeña empresa, pequeños negocios, van a salir adelante, pero tiene que ir acompañado de reglamentación, porque nosotros, como usted manifestaba, con bombos y platillos salieron a declarar que a través del Banco del Pacífico se iba a dar créditos. Al tendero del barrio le pedían balances, le pedían un flujo de caja, le pedían programación anual. Imagínense qué cosas más difíciles, ¿no? Quienes me están escuchando van a reírse inclusive, que al tendero del barrio le pidan un flujo de caja. Entonces tiene que hacerse una reglamentación de acuerdo al tipo de usuario del crédito. Si es un tendero, si es un pequeño empresario, que a lo mejor no está obligado ni siquiera a llevar contabilidad, difícilmente va a cumplir con estos requerimientos. Entonces puede llegar. El Banco Mundial está exigiendo que se llegue al pequeño empresario, es el que va a levantar la economía. Pero lógicamente, si se hacen las exigencias normales que determina la superintendencia de bancos, nunca va a llegar. Ya lo intentó el Banco del Pacífico, ahora va a hacerse a través de Ban Ecuador y de la Corporación Financiera, pero con una reglamentación que no es nada del otro mundo. Decir, cumpla ciertos requerimientos, justifique en qué va a invertir el dinero y dar un seguimiento a un oficial de cierto que le diga, a ver, usted va a poner una máquina nueva, va a pagar las deudas, va a comprar materia prima, justifique usted plenamente cómo va a ser. Entonces, sí hay la habilidad, todo está en que tanto quien va a manejar el dinero, en este caso Ban Ecuador y la corporación, sean prudentemente exijan prudentemente las características y las condiciones de crédito. Economista, usted explicaba muy bien que estos fondos se deben manejar a través del Banco del Estado o a través de la Corporación Financiera Nacional. Sin embargo, hay otros profesionales de la economía, analistas económicos, que advierten de que estos dineros podrían ser
utilizados a través de la banca privada y que de alguna manera, pues, al canalizarlos por ahí, sería un perjuicio muy grande para el Estado, porque el interés que el Estado tiene que pagarle al Banco Mundial lo está usufructuando la banca privada. ¿Es tan cierto esto? Mire, nosotros ya sabíamos de esto, sí como denuncia, no hay tal, no. Mauricio Pozo, si bien es cierto, estuvo vinculado a la banca privada, pero más es un profesional que ha estado vinculado al sector público. Recordemos que es la segunda vez que es ministro de Finanzas y obviamente ya tiene experiencia, tiene contactos y sabe que sin ser un crédito condicionado, tiene que cumplirse ciertas exigencias. Y una de las exigencias que tiene que darse y tiene que cumplirse es que se llegue al más vulnerable en el sector comercial, en el sector productivo, a través de la banca pública. Me reitero, Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional y, en el mejor o peor de los eventos, un banco híbrido como es el Banco del Pacífico, que siendo del Estado funciona como privado. Muy bien, economista. Vamos a continuar la entrevista con Jaime de la Cruz en estudio, ¿no? Perfecto. Gracias, Gustavo. Gracias, economista. Economista, el país tiene que cumplir para todos estos créditos, el país tiene que cumplir con varias recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, entre ellas hacer una ley anticorrupción que todavía no la ha hecho, tiene que recibir un crédito de 2.000 millones de dólares antes de fin de año y no ha cumplido con esa ley anticorrupción, no sabemos cuándo la van a hacer. Y luego el próximo año subir el IVA de una manera progresiva del 12 al 15%. Son recomendaciones o imposiciones que nos dan los organismos internacionales, economistas, a costo de todo esto. Mire, no hay ahora imposiciones. El Fondo Monetario Internacional recomienda ahora, ya no impone, no condiciona, recomienda. La recomendación es saludable para el país, una ley anticorrupción. El mayor de los problemas que se tiene internacionalmente en el Ecuador es el alto grado de corrupción. No ha habido semana que no existe una denuncia de un acto de corrupción que internacionalmente avergüenza a los ecuatorianos, ¿no? Entonces, qué pena que un organismo internacional como es el Fondo Monetario Internacional, al cual nos pertenecemos nosotros como ecuatorianos, sea quien condicione, quien recomiende, no condicione, recomiende que se elabore, se apruebe una ley anticorrupción. Creemos que lo primero que tenemos que hacer antes que legislar es volver a dar en la escuela, en el colegio y en la universidad cívica y moral, que eso se quitó en el anterior gobierno, lamentablemente, y obviamente pues los jóvenes creen que todo lo que ha pasado con Odebrecht, con todo lo que ha pasado con el arroz verde, con tanta corrupción, es normal, es una cosa normal. Recordemos que un expresidente dijo que la coima es un negocio entre privados. Entonces, ¿qué clase de moral y ética estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos esperar del país? Entonces, lógicamente, estos organismos internacionales, ¿qué es lo que dicen? Recomendamos que se vea la posibilidad de que se cree una ley anticorrupción. De ahí es que los asambleístas, en una gran parte, con la mayoría que hemos conversado, como por ejemplo con un buen asambleísta, vicepresidente, y permítame mencionarle el nombre, el arquitecto Patricio Donoso, es uno de los que está empeñado, ¿no? Y ha dicho pues que él va a luchar por ver si se establece esta ley anticorrupción. Ahora, la otra parte, que es prácticamente el tema de que puede o no ser condicionado, ya no hay condicionalidad, lo que hay son recomendaciones y el país requiere que se dé este tipo de recomendaciones para poder salir adelante. Y obviamente pues nosotros tenemos que acatar, acoger y como la clase social, como parte del problema social que tiene el país, como Colegio de Economistas recomendamos nosotros a los asambleístas que se haga. En cuanto al IVA, no pueden imponer, tampoco condicionar. Es recomendación también
para recaudar Economista. fondos. Es preferible tener nosotros una recomendación de esa clase que una imposición como las que pueden tener posteriormente el próximo gobierno. Economista, esto quiere decir que como son recomendaciones, si no se hace la ley anticorrupción, hasta fin de año no pasa nada. Igual el Fondo Monetario Internacional va a desembolsar esos 2.000 millones de dólares. Verá, nosotros hemos conversado, por suerte yo soy exfuncionario del Banco Central y tengo contactos, ¿no es cierto? Y claro, a mí también me llamó la atención y le dije, ¿están condicionando o es una recomendación? Y me dijeron, Víctor Hugo, es una recomendación, nosotros no podemos condicionar. Peor aún, que no está de parte del Ejecutivo, sino del Legislativo. Y la Asamblea Nacional puede o no optar por esto. El tiempo se les va cortando. Lo que nosotros creemos es que al recomendar, hagan conciencia a los señores asambleístas y traten de aprobar esto, habida cuenta de que si no cumplen, igual les vamos a desembolsar, pero será un desembolso con un poco más de dificultades. ¿Cuáles serían esas dificultades? Que a lo mejor cambia la tasa de interés, a lo mejor cambia el plazo, y obviamente va a dificultar al Ecuador, pero de ninguna manera va a ser un óbice y un obstáculo, como analistas han dicho, de que si es que no cumple, si la Asamblea no colabora con los ecuatorianos al elaborar esta ley anticorrupción, al aprobar esta ley anticorrupción, vamos a tener serios problemas porque no va a haber desembolso. No hay tal. Eso desmintió ya el ministro de Finanzas y nosotros estamos también en un plano de totalmente estar atrás de este pronunciamiento y exigir al Fondo Monetario que cumpla sin esta recomendación, porque ya no es condición, no hay condicionalidad, sino que esta recomendación se pase por alto por el momento, habida cuenta de que estamos en una transición política que en pocos meses cambia el Ejecutivo y cambia también todo lo que es la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo. Economista, pero la Asamblea ya creo que no tiene tiempo para hacer esa ley anticorrupción antes de fin de año. Precisamente por eso nosotros estábamos preocupados y al hablar nosotros con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, nos dijeron una y otra vez, no es condicionalidad, es recomendación diferente. No hay que confundir los tres. Esto dijo que los ecuatorianos, pero realmente va a ver cómo hacemos el tema del desembolso, si lo hacemos parcial o lo hacemos total. O sea, que va a haber el desembolso, va a haber. Y eso es bueno para el país, bueno para la economía ecuatoriana y sobre todo para este gobierno que le faltan pocos meses y tiene que cumplir con una cantidad de compromisos, como lo ha dicho el economista Mauricio Pozo, compromisos de gasto permanente y de inversión. Regresando nuevamente al tema que hablaba con Gustavo Jiménez sobre la reactivación económica, economista. Yo pienso que esa reactivación económica tal vez será para los grandes empresarios, pero no para los pymes, porque eso yo lo considero como una utopía. Hemos visto a mucha gente que nos llama, nos escribe a quejarse de que han intentado aplicar ese crédito Reactívate Ecuador, pero que lamentablemente ese crédito es difícil acceder porque le piden la declaración de los 3 últimos meses de impuesto a la renta de las empresas pequeñas. ¿Y qué declaración? Pues si la gente quiere un crédito para recién empezar a reactivarse, a ver si se proyecta hacia otros mercados. ¿De dónde, pues? Contesté hace un momento que lo único que hemos recomendado al presidente de la República como responsable que es de que cambie no la legislación, sino la reglamentación, porque no son créditos normales y además tienen que darse a través de la banca pública, es decir, de la Corporación Financiera Nacional, de Ban Ecuador y el mismo Banco del Pacífico, pero que la reglamentación ya debe estar con otra condicionalidad. Es decir, como dije hace un momento, al tendero del barrio, que es un pequeño empresario, ¿no es cierto? ¿Cómo le van a pedir flujo de caja? El vecino bien me dice, ve economía,
¿cómo hago mi flujo de caja para poder acceder? Entonces yo le di así un pequeño flujo de caja a través de las ventas y fui al banco, ¿no? Donde el abogado que es amigo, probablemente no había ningún economista amigo, y le digo, vea, ¿cómo están pidiendo esto a un tendero? Yo ya hago esto, pero considero de que realmente es un absurdo. Claro, yo no le voy a cobrar a mi vecino, pero ¿cuánto estarán aprovechándose los contadores y gente que realmente va a abusar de las personas que van a empezar a un crédito de $1,000, de 20,000, de 1,000, hasta de $1,000? Es la propuesta del Banco Mundial. Entonces nosotros sí creemos y hemos puesto una comunicación al señor presidente de la República, entre tantas de las que hemos puesto, diciéndole, señor, por favor, de instrucciones, usted solo tiene que ordenar de que se haga una reglamentación más blanda para este tipo de créditos que está recomendando el Banco Mundial. Correcto, muchas gracias, economista. Le voy a dar paso a Gustavo Jiménez. No sé si tenga alguna otra inquietud. Gustavo. Sí, gracias, Jaime. Una sola inquietud, economista. Usted como vicepresidente del Colegio de Economistas, ¿cuál es el pensamiento en torno al gremio respecto a todo este endeudamiento que tiene actualmente el Ecuador? ¿Cómo va a ayudarnos a fortalecer la dolarización y cómo vamos a estabilizar la economía del país? Porque hoy en día se avisora pues no solamente el tema de la pandemia, se avisoran un sinnúmero de problemas posteriores y el nuevo gobierno va a tener que enfrentar deudas pasadas y va a tener que enfrentar también situaciones futuras. Y los ecuatorianos decimos, pero ¿por qué se dice que hay políticas económicas excelentes si lo que menos hay es empleo, lo que menos hay es capital circulante, lo que menos hay es oportunidades para poder emprender? Inclusive, yo leí hace un momento, permítame, economista, un tuit del presidente de la República, aquí está, en el que él hablaba de, orgullosamente él decía, ¿no? Somos el país con mayor porcentaje de mujeres en emprendimiento, el 34%, y el segundo con mayor número de hombres de emprendimiento, cuando su ofrecimiento fue dar 250,000 plazas de trabajo. Y está orgulloso de que seamos emprendedores. En 3 años y medio de gobierno, economista, ¿cuál es el criterio de ustedes como colegio de economistas? Bueno, realmente yo creo que las políticas públicas estuvieron bien intencionadas. Lamentablemente, como políticas, se llaman políticas, los técnicos, ni casi ninguno de ellos estuvo preparado para solventar las políticas públicas emitidas por el presidente de la República. Y obviamente, un técnico como es ahora Mauricio Pozo, por ejemplo, él sí le dice al presidente de la República, esto sí vale, esto no vale, hay que hacer esto, esto otro. Señor presidente, sigamos este camino con el mayor de los respetos, ¿no es cierto? Igual nosotros estamos siempre recomendando. Lo grave es que no se tome en cuenta las políticas, sobre todo, como usted bien manifiesta, de empleo. El empleo es fundamental y para conseguir empleo se necesita inversión, y si no hay políticas para dar confianza, estabilidad en el inversionista, difícilmente va a haber. Solo hagamos un análisis muy chiquitito en 30 segundos. Colombia va a alcanzar casi los 4,000 millones en el 2020, a pesar de la pandemia y todo. Perú va a alcanzar los 2,800 millones hasta diciembre, finales de diciembre. El Ecuador tiene 700 millones de inversión, o sea, no alcanza ni a 1,000 millones. Hemos averiguado, hemos hecho los estudios. ¿A qué se debe? Es la falta de confianza del inversionista. Las políticas públicas, la política laboral tiene que cambiarse. Desde 1938 no se ha cambiado. Los mismos trabajadores que tienen sus centrales sindicales dicen que ahí se requiere un cambio. ¿Para qué? Para que la gente joven pueda accesar al empleo, pueda permitírsele que venga a trabajar. Porque ¿qué está pasando? Los colegios, las universidades preparan a nuestra juventud y lo que están haciendo es irse a Colombia, Perú, en el peor de los eventos y en el mejor de los casos, viajar a Europa o a Estados Unidos.
preparamos nosotros ecuatorianos para que vayan a servir en otro lado y dejamos irse, digamos, abandonando nuestra patria querida por falta de buenas políticas públicas, por falta de buenos intentos. Es decir, si no se cambia la política laboral, la política fiscal, difícilmente va a haber inversión. Es una de las cosas que nosotros hemos venido peleando, insistiendo a las autoridades y obviamente al señor presidente de la República. Cualquier cosa sería importante para ver cómo lo hacemos. Eso es importante anotar. Y, como usted bien anota, una de las cosas que más preocupa socialmente es el empleo. Sí, economista, muchísimas gracias por su criterio. Es valioso ese análisis que nos hace llegar para un poco entender cuáles son las situaciones que nos llevan al momento pues, a este manejo político y administrativo por parte del gobierno que no logra entender el pueblo, porque si bien usted decía hace un momento, economista, hay muchos jóvenes que migran, pero enhorabuena por los que pueden hacerlo, pero hay otros tantos, y creo que son muchos más los que están en las calles, inclusive muchos están seducidos por el facilismo y un sinnúmero de situaciones que los llevan pues a tomar decisiones equivocadas en la vida. Pero en todo caso, hay una esperanza de nuevas elecciones y ojalá pues un nuevo modelo de gobierno, un nuevo modelo administrativo se pueda generar para que el Ecuador tome otro rumbo en esta nueva era, ¿no? Muchas gracias a ustedes, señores periodistas. Muy importante las preguntas que ustedes han realizado. Se ve la preparación que tienen ustedes, muy amables, y gracias a quienes me están escuchando. Gracias al economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha.